Rusalka no es la única ópera en checo que está en el repertorio mundial. Otra obra que también está en el repertorio actualmente es Jenufa de Leo Janáček. Janáček es otro gran compositor checo que utilizaba las canciones folclóricas de su natal Moravia, una región de la actual República Checa. Para ser exactos, Leo Janáček nació el 3 de julio de 1854 y fue contemporáneo de Antonín Dvořák. Al igual que Dvořák, son los dos grandes compositores checos internacionales. Pero en el caso particular de la ópera, Dvořák utilizó un cuento de hadas para hablar de su cultura y ahora Leo Janáček utiliza una historia rural. Qué curioso, pero esto es importante, porque no todas las óperas nacionales deben ser sobre cuentos de hadas. En Jenufa, si la debemos clasificar, podemos llamarla como una ópera con influencia verista. Y no es verista totalmente porque no está en italiano, pero se parece mucho en la forma en la que retrata los personajes. Y sí, también hay cuchillos y muerte como en el verismo italiano, solo que a lo checo. En lo musical, Janáček utiliza canciones típicas checas y además utiliza el leitmotiv. Recuerden que estamos en la ópera después de Wagner, pero curiosamente Antonín Dvořák es más parecido en cuanto a la orquestación pesada y a la opulencia a Wagner que Janáček, el cual tenía una inclinación hacia la simplicidad y la expresividad directa en su propia música. Y como ejemplo, este es el inicio de Jenufa. Se dan cuenta cómo es distinto al de Dvořák, ¿verdad? Para el primer acto vemos a Jenufa preocupada porque su amado Steva fue a ser reclutado por el ejército. Teme que lo manden lejos y no tanto por la separación de él, sino porque si se va no podrán casarse. Y si no se casan, ella canta, la vergüenza me herirá en lo más profundo del alma. La vergüenza me asaltará en lo más profundo de mi alma. Ella le ruega a la Virgen María, a una madre, porque fíjense qué sensibilidad, que por cierto esta sensibilidad es porque esta ópera está basada en una obra de teatro llamada La hija adoptiva de Gabriela Preisová. Por eso no les debe resultar extraño que esta historia tenga un trasfondo femenino muy intenso. Jenufa, como se dice en México, se comió la torta antes del recreo, o sea, está embarazada de Steva, pero al igual que el México antiguo de donde sale esta frase arcaica y horrorosa de la torta, en ese pueblo checo de finales del siglo XIX era muy mal visto el sexo antes del matrimonio. Entonces Jenufa estaba metida en aprietos porque si no se casaba con el padre de su hijo quedaría como una paria social, con todo y con que ella sabía leer y ya le había enseñado a muchas personas del pueblo. De hecho, la abuela le dice, tu mente es como la de un hombre, como la de tu padre adoptivo, deberías haber sido maestra.
Y esto es muy particular, como a una mujer que sabe leer a finales del siglo XIX en un pueblo checo es equiparada a la de un hombre, solo por saber leer. Pero al final, la pobre Jenufá es solo una huérfana que necesita casarse con Esteba. Y Esteba a lo mejor lo recluta el ejército. En medio de esta escena de la abuela que le está ayudando a pelar papas, el pastor alegre que ya sabe gracias a Jenufá y que le agradece infinitamente, tenemos al medio hermano de Esteba llamado Laca. Laca está perdidamente enamorado de Jenufá, y por supuesto él no sabe que ella está embarazada de Esteba, así que aún cree tener alguna posibilidad de casarse con ella. Cuando está en medio de esta escena, llega un mensajero a decirles que el ejército ha reclutado a 9 personas del pueblo, pero afortunadamente a ninguno de esos 9 es Esteba. Jenufá cree que la Virgen María escuchó sus plegarias y entonces entra Esteba en escena feliz porque confiesa que él sobornó al ejército para no ser reclutado. Entonces, al ser hijo mayor además, él va a heredar un molino de más de 2 hectáreas. Vemos cómo Esteba borracho festeja porque no se va al ejército, porque se sabe guapo, rico y además heredero. Entonces presume su galantería y su fama con las mujeres. Jenufá por supuesto le increpa que está borracho otra vez y Esteba le enseña el ramo de flores que una muchacha le ha dado y le pide a los músicos que toquen conejos hambrientos. Pero mientras festeja, entra la Kostelnichka, madrastra de Jenufá, y les pide a los músicos que callen. Y además regaña a Jenufá. Este es el personaje más importante después de la protagonista porque toda la acción dramática la va a detonar la Kostelnichka, que por cierto, ella no se llama así. Kostelnichka es la esposa del sacristán. De hecho, la obra original de donde se basa esta ópera se llama Su hijastra, no Jenufá, Su hijastra, porque vemos cómo el papel de la madrastra metiche es importante. Y yo le digo madrastra metiche a la pobre de la Kostelnichka, se lo digo injustamente, porque su intención no es ser mala, tampoco es ser una villana. Y bajo el contexto de este pueblo eslavo de finales del siglo XIX, no es metiche, sino amorosa, pero ante mis ojos del siglo XXI no puedo verla de otra manera más que una metiche. Pero una metiche de buen corazón, porque ella tiene sus motivos. Ella no quiere que su hijastra se case con Esteba porque es un borracho pelafustán mujeriego. Y ella
ya se había casado con un hombre de esa calaña que se emborrachaba y que perdía el dinero. Ella, la Kostelnichka, le explica a Yenufá: cuando acumuló deudas y derrochó el dinero, le decía lo que pensaba y él me pegaba. Más de una noche he pasado oculta en los bosques. He presentido durante mucho tiempo que podrá ser el molinero, pero aún así, él no es digno de unirse a mi hija adoptiva. Durante todo este tiempo he procurado callar para no herir tus sentimientos. Dile que no consentiré que se casen. No consentiré que se casen hasta que pase un año sin que Esteba se emborrache. Y esto, por supuesto, es una sentencia de muerte para el matrimonio y para la reputación de Yenufá, porque Esteba es un alcohólico empedernido. Y además aún no se inventaba AA. Entonces, la cirrosis y la muerte era el fin del alcoholismo de Esteba, nunca antes. Yenufá ingenuamente le pide a Esteba que lo haga por ella y por su secreto. Esteba, por supuesto, que le da el avión, le dice que sí, pero no le dice cuándo, y él se va a dormir. Entonces Yenufá se queda pelando papas y allí interviene nuevamente Laka, el medio hermano de Esteba y además primo de Yenufá. Estamos en un pueblo, todos son parientes. Laka, que está enamorado de Yenufá y que esperaba que Esteba fuera reclutado para tener el camino libre, ahora se burla de ella porque la madrastra retrasó la boda un año y además le dice que su amado Esteba es un mujeriego, pero Yenufá todavía lo defiende y le dice: di lo que quieras, pero Esteba siempre valdrá lo que 100 como tú. Y entonces Laka, enojado, le responde: lo único que ve en ti son tus mejillas, tus hermosas mejillas rosadas. Para sí, o sea, Laka para sí mismo contempla su cuchillo y él dice: este cuchillo podría desfigurarlas, y le corta la mejilla. El capataz todavía tiene el descaro de defender a Yenufá y dice que él solo la intentaba besar y que ella se resistía y por error le cortó. Laka sale corriendo y la abuela, que no es tonta, pero que además no tiene buen aprecio a Laka, le dice: no huyas, Laka, sé que lo hiciste a propósito. Y aquí acaba el primer acto. Es muy triste que esta historia, que fue escrita a principios del siglo XX en un pueblo remoto de la actual República Checa, sea tan vigente en México. Yo no sé en sus países, pero aquí el feminicidio se mantiene constante. Y ocurre desde mujeres que son atacadas por exparejas con ácido en la cara para desfigurarlas, así como Laka lo hizo a Yenufá, hasta matarlas a puñaladas, como hace unos meses circuló en las redes sociales un video de lo más triste. Y es por esto que lo más lamentable es que esta ópera en México y seguro en el mundo se mantiene vigente, porque aún existen muchas Yenufás. Pero esta historia no acaba aquí, porque recuerden que Yenufá está embarazada y la madrastra no deja que se casen. Es así como comienza el acto 2.
Por cierto, la Kostelnichka que les he presentado hoy es la de Carita Matila. Carita fue una Yenufa de referencia en su juventud y ahora en la edad madura interpreta magistralmente a la Kostelnichka. Y es muy poético porque la madrastra ya pasó por el matrimonio tortuoso con el padre de Yenufa. Entonces, en cierto modo, ella es como un estadio del personaje de Yenufa. ¿Cómo hubiera sido Yenufa si se casaba con Esteba? Pues bueno, se hubiera convertido en una Kostelnichka. Entonces, lo interesante es que la soprano, en este caso Carita Matila, le puede dar una interpretación con más relieve a este personaje. En una entrevista que le dio a Propera, Carita cuenta cómo pensaba que al haber cantado tantas veces Yenufa le sería fácil interpretar a la Kostelnichka, pero, oh sorpresa, cuando vio la partitura y supo que era un personaje muy demandante y difícil. Y tiene toda la razón Matila, tanto en lo vocal como en lo interpretativo, porque en este segundo acto ya se entera lo de Yenufa e incluso la ayuda con el niño. Inventa a todo el mundo que se fue a Viena, pero en realidad la tiene escondida en su casa todo el embarazo hasta que nace. Una vez que nace el niño, ella se encuentra rezando la Kostelnichka y hasta ella confiesa que ha ayunado para que el niño se muera, para que se lo lleve a Dios, ella dice, para que se pueda terminar esta vergüenza que cree que tiene la pobre de Yenufa. Pero una semana después del nacimiento del niño, el bebé se ve muy saludable. La tasa de mortalidad de niños recién nacidos era alta, pero ese niño, al que por cierto bautizaron con el mal nombre de Esteba, al parecer va a sobrevivir. Entonces no le queda de otra más que intentar rogarle al padre, o sea, a Esteba, que lo reconozca y que se case con su hijastra. La Kostelnichka le manda un mensaje a Esteba y una vez que Esteba llega a su casa y le ruega, se hinca, se humilla, ella sí lo canta, pero aún así Esteba le dice, querida tía, conmoverías a una piedra, pero no puedo casarme con ella. Sería la ruina para ambos. Y la Kostelnichka le dice, ¿por qué también la tuya? Y él dice, porque tengo miedo de ella. Solía ser tan dulce, tan alegre, pero de pronto comenzó a cambiar ante mis ojos. Se volvió como tú, irritable y áspera. Cuando la vi a la mañana siguiente, de la leva de los soldados con la mejilla cortada, mi amor por ella se desvaneció por completo. Y tú, tía, no te irrites por mi sinceridad, también me das miedo. Me resultas tan extraña, tan temible, como si fueras una bruja. ¿Qué palabra con la que se atacó históricamente a las mujeres? Como si fueras una bruja. Que me persiguiera, que me acosara. Además, acabo de prometerme con Karolka, la hija del alcalde. Esto es el fin de todo, y él, el muy pusilánime, se va corriendo. Entonces vemos ni con el llanto ni porque se puso de rodillas la Kostelnichka, Esteba se va a casar con ella. Pero ante todo esto, quien estaba vigilando, por supuesto, era Laca. Cuando ve que se va inmediatamente Esteba corriendo, entra a la casa y le pregunta a la madrastra si ya se van a casar Yenufa y Esteba, si Yenufa ya regresó de Viena. Por supuesto, ahí Kostelnichka se le prende el foco y se da cuenta que ese es el momento para poderle endosar a Yenufa y que puedan salir de este problema. Y entonces le confiesa que nunca fue a Viena, que en realidad la tiene escondida. Le dice que tuvo un hijo de Esteba. Y Laca en ese momento le dice, yo podría casarme con ella, pero mantener y criar al bebé de Esteba jamás. La Kostelnichka nuevamente se le prende el foco y le dice, no te preocupes, el bebé murió. En ese momento la madrastra sentencia al bebé. Laca acepta gustoso ante la posibilidad de que va a poder casarse con ella, pero sin ningún hijo que criar ajeno, y se va corriendo por los permisos para la boda. Como les dije, la madrastra ya condenó al bebé. Ella dice que lo enviará con Dios, así que lo toma y lo lleva al exterior. Confía en que cuando llegue la primavera ya no habrá cuerpo que los delate.
Enseguida que ella se va, despierta Yenufa y Yenufa busca a su hijo. Al no encontrarlo, ni a él ni a su madrastra, asume que se lo llevó a Esteba para que lo reconociera. Y en ese momento es que ocurre el momento más bello de esta ópera y al mismo tiempo el más triste, porque comienza a rezar otra vez a una mujer que fue madre, según la cosmovisión católica, a la Virgen María. Y ahí le canta un salve. En esta saga de óperas del siglo XX no va a ser la última vez que escuchemos el Salve Regina, la vamos a escuchar después en otra ópera. Y bueno, rezos a María hay muchísimos, muchísimos en la ópera. Acá en Yenufa, después de que reza, regresa a la madrastra y al preguntarle por su hijo, ella le explica que ya lleva 2 semanas con fiebre y que el bebé murió. Le cuenta que Esteba se va a casar con la hija del alcalde, que se desentendió de ambos, pero que afortunadamente Laca está dispuesto a casarse con ella. Ella triste lamenta la muerte de su hijo, pero se consuela pensando que ya está en el cielo en un lugar mejor. Laca regresa y se encuentra con Yenufa. Él le promete que será su esposo en las buenas y en las malas. La madrastra les da su bendición y la Kostelnichka aún está alterada. Acaba de dejar un bebé en la intemperie para que se muera congelado. Y le preguntan qué ocurre, tía, y la Kostelnichka le dice: cierra la ventana, que hace frío afuera, qué viento. Y ella dice: como si la muerte asomara por ahí. Y así llegamos al tercer y último acto.
Después del infanticidio, pasan 2 meses y ya comienza la boda. Para la boda de Yenufá y Laca incluso llega hasta el alcalde. Y cuando parece que todo va a terminar, cuando por fin van a dar el sí acepto, en ese momento alguien llega un aldeano corriendo buscando al alcalde porque han encontrado a un bebé muerto. Yenufá va a verlo inquieta e inmediatamente lo reconoce como su hijo. Lo reconoce por la ropa y por su gorra que ella misma le había hecho. El pueblo, Yenufá, al reconocer a su hijo, el pueblo inmediatamente quiere lapidarla por el crimen, porque uno como quiera, pero ellos son criaturas. Laca la defiende y en medio del tumulto, por cierto, en medio de ese tumulto todos se enteran que el papá es Esteba. La hija del alcalde se va y se rehúsa a casarse con él y el pueblo dice, ahora ni una gitana va a querer casarse con Esteba. Pobres gitanos, ¿verdad? De cierto modo es castigado, pero en ese momento la Kostenichka reconoce que ella lo hizo sola, que Yenufá estaba postrada y asume el crimen y se va presa. Laca se culpa que al hacer a Yenufá cara cortada sabe que Esteba la había rechazado y que esto la había orillado. Pero la Kostenichka, antes de ser llevada presa, le pide perdón a Yenufá y le dice, solo imploro tu perdón, Yenufá, tan solo el tuyo, pues ahora veo que me quería a mí misma más que a ti. Después, como les digo, se la llevan presa y Yenufá canta muy sola, se han marchado y le dice a Laca, también tú debes marcharte ahora, pues has comprobado que no puedes unir tu vida a mi desgraciada existencia. Adiós. Y recuerda que eres la persona más bondadosa que he conocido. Hace tiempo que te perdoné el haberme cortado la mejilla. Si pecaste fue por amor, lo mismo que yo hice hace mucho, mucho tiempo. Y entonces Laca le responde, ¿sales al mundo en busca de una vida mejor y no me llevas contigo, Yenufá? Y ella le dice, sabes que me juzgarán y que todos me mirarán con desprecio. Y Laca le contesta, Yenufá, incluso eso soportaré por ti. ¿Qué nos importa el mundo si podemos consolarnos mutuamente? Y Yenufá emocionada canta, oh Laca, amor mío, ven a mí te une ahora un amor más inmenso, un amor que place a Dios. Y así termina la ópera. ¿Ven qué compleja y emocionante es esta obra? Al final, algo que dice Carita en su entrevista es que estos personajes son de carne y hueso, y ellos viven un día a día en un pueblo de finales del siglo XIX. Y de esta forma es que no podrían ser de otra manera. Esta era su realidad.
Y aunque el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, la Kostelnichka quería para su hijastra a alguien mejor que Esteva. De hecho, el año pasado, en el 2022, estuvo la producción del Royal Opera House con Asmik Grigorian, que es la Jenuffa de referencia actual de la que escucharon el Salve Regina. Porque además esta obra sigue muy vigente, como les mencionaba. Ramón Jenner, el gran divulgador musical, compara esta obra con una Thelma y Luis operística, y es verdad, porque mucho hemos ganado para evitar que sigan existiendo estos entornos lúgubres, aunque aún desafortunadamente no se han extinto de todo. Pero esta tiene un toque muy personal para Leo Janacek porque su hija Olga también quería casarse con un patán alcohólico. El padre no permitió que se casara con él y la mandó al exilio porque este hombre no lo tomó muy bien y la amenazó de muerte. Desafortunadamente Olga enfermó y murió. Murió en medio de la composición de esta ópera. No hubo el drama de Jenuffa porque afortunadamente, como les digo, pudieron esconder a Olga. En este caso, no por embarazo, fue escondida para salvaguardar su vida. Por eso, como dice Alvy Singer en Annie Hall, uno siempre está intentando que las cosas salgan perfectas en el arte, porque conseguirlo en la vida real es realmente difícil. Y por eso Jenuffa, a pesar de todo lo que pasó, tiene un final feliz, a diferencia de la pobre Olga que murió, la hija de Janacek. Porque Laka y ella viven felices seguramente el resto de sus vidas, muy contrario a Olga, que murió a los 21 años. Aunque afortunadamente Olga ahora es inmortal, porque su padre le compuso una elegía que es bellísima. Y con esta elegía, que se llama Elegía por la muerte de la hija Olga, es que vamos a cerrar esta telenovela checa hecha ópera. Pero antes de dejarlos con elegía, les pido que se suscriban y me sigan. Si me escuchan por Spotify, califíquenme con 5 estrellas. Pero sobre todo les pido que sigan viendo y escuchando mucha ópera checa. Hasta la siguiente. Jak surtem navždy zmrklim se usměv snu,